Hola. Bueno, buenos días a todos. Es nuevamente un enorme placer para mí que el clúster me haya invitado a participar. Vamos a tratar de hacer un raconto de qué es lo que ha sucedido en la Argentina no desde los inicios, porque no vamos a ir demasiado atrás, pero sí analizar al menos en las últimas 2 décadas cómo ha cambiado el panorama varietal en la Argentina y la tarea de Esteban es cómo va a impactar eso en la comercialización. En la Argentina hoy tenemos registrado 20 cultivares en el Registro Nacional de Cultivares, es decir, es lo que teóricamente los viveros pueden reproducir si algún día el comité del PECAN del INASE reglamenta la actividad, que todavía no está reglamentada. Estos cultivares fueron todos introducidos por INTA y están o estaban en la colección de INTA Delta, de los cuales en dos etapas se registraron, ahora lo vamos a ver. Estos son los 20 cultivares registrados, pero hay muchos más en la Argentina y lo sabemos. Los que andamos en el campo lo sabemos, hay mucho material introducido directamente por productores, algunos con muy buenas características, otras no tanto, pero eso es más o menos lo que hoy hay en Argentina presente y todavía nos quedan varios que no sabemos qué es, no los hemos podido llegar a reconocer. La evolución del cultivo básicamente en sus inicios se dio en función de los registros del Nacional de Cultivares. Recordemos que el INTA era el proveedor de yemas y entonces INTA proveía en sus inicios las yemas de los cultivares que tenía registrado. Es decir, ahí aparecen... ¿Cuál es el puntero acá? Bueno, ahí está. En el 2005 aparece Desirable, las INTA Delta que nunca funcionaron, Yoyoni, Starkin, Stuart, Carnot, Harry Super, Mahan y Saxe. Después en 2014 se registran Wichita Western, Catfier, Kiowa, Gloria Grande, Oconi, Summer, Forker y Pawnee. Y eso es como que marcó 2 etapas en el desarrollo del cultivo. Al principio las variedades que más se plantaban eran las que INTA en su vivero que tenía en Delta producía, y algo que producía Roque Ollier en San Pedro. A partir del 2006 inicia el convenio con Santa María y ahí es como que se corta una de las limitantes que tenía el desarrollo del cultivo, que era la cantidad de plantas que había disponible. Santa María empieza a ser el proveedor más importante en aquella época, ahora ya no tanto, para que no sea grande Juan Pablo, pero era el proveedor más importante de plantas. Y básicamente las variedades que se plantaban eran las de la primera fila, ¿no? Desirable, Yoyoni. Yoyoni muy poco, en realidad casi todo estaba enfocado a lo que nosotros hoy decimos las variedades viejas. Esto eran las recomendaciones que desde Propecan se hacían básicamente, sin culpar a nadie. Pero Saxes era la polinizadora por excelencia, es decir, en aquella época un monte que no tuviera Saxe era un monte que no existía, y hoy un monte que tenga Saxe es un monte que va al fracaso. Entonces son los cambios que se han ido dando, digamos. Desirable se la trataba, era la otra gran polinizadora, y las estrellas eran las Mahan, porque eran grandotas, y las Kernodle, porque también eran grandotas. Entonces básicamente pasaba por ahí el desarrollo. Después de a poco, a medida que empezamos a conocer los cultivares, empezamos a ver cómo se comportaban, empezamos a trabajar con otras variedades nuevas que son las que están en el otro lado, que incorporamos y que hoy están casi dominando el mercado varietal en la Argentina. Un breve repaso de cómo se eligen los cultivares y en función de qué terminamos definiendo los cultivares que hoy estamos plantando en la Argentina. Cultivar se elige por ambiente, por productividad, por precocidad, por susceptibilidad a sarna, por el valor de alternancia que tenga, por el tipo de floración y por el mercado.
Esos son los criterios que normalmente utilizamos como técnico a la hora de definir qué cultivares vamos a poner en un determinado sistema productivo. Ambiente, se tiene en cuenta las precipitaciones, el periodo libre de helada, las horas de frío, la temperatura. Aquí vemos los valores históricos de precipitación en la Argentina. Disculpen, pero la idea de esto es hacer un repaso rápido y no puntualizar en cada uno de los temas, sino ver por qué se fueron decidiendo determinados cultivares para distintas zonas. El periodo libre de heladas, el pecan necesita entre 240 y 280 días de periodo libre de heladas, y eso también era una limitante, hasta que vimos que también en el sur se podía hacer pecan. De hecho, hoy hay pecanes en Río Negro, en Neuquén. Las horas de frío. Uno leía la bibliografía y decía, con menos de 400 horas de frío ni se te ocurra plantar pecan. Sin embargo, en Corrientes, si alcanzamos las 100, estamos recontentos. Y se produce pecan igual, digamos. Entonces, el tema es no atarnos a los paradigmas que encontramos en la literatura, sino hacer nuestras propias experiencias y saber. La experiencia después de 20 años de andar con el pecan en este país me dice que el pecan es extremadamente plástico y que se adapta a todas las circunstancias, debe ser uno de los frutales más nobles que conozco, y entonces tenemos que encontrar el sistema productivo adecuado y la variedad adecuada para lo que nosotros queremos hacer. Horas fríos menores a 7 grados, ahí vemos que si bien en la anterior se parecía como que no alcanzaban, acá vemos que estos son los datos de 2019 disponibles en la página del INTA, que raramente no está actualizada. Pero bueno, es lo que hay. Pero aquí vemos que tenemos en los límites las zonas productoras nuestras más fuertes, que es el litoral Entre Ríos básicamente, estamos entre las 300 y las 400 horas frío, 500 con suerte. El año pasado fue un año de gran acumulación de frío. Recordemos que tuvimos un invierno muy fuerte y un verano recontrafuerte. Pero el año pasado en Entre Ríos totalizamos las 600 horas frío, y si bien cultivamos pecan con 100 horas frío, tener 600 horas frío en el cultivo se siente. La brotación aumenta, el potencial productivo aumenta. Entonces, ¿a qué viene a cuento esto? Que si bien podemos producir pecan con 100 horas frío, tenemos que tener estrategias para romper esa dormancia. Entonces, por eso digo que cada paquete tecnológico se adecúa a la zona en la que queremos trabajar. Las temperaturas máximas medias y las temperaturas mínimas medias están dentro de lo tolerable para el pecan. En las zonas más frías del país es muy difícil, es muy complejo, pero les repito, hay pecanes en Río Negro. Se puede. La productividad la vamos a discutir después, pero se puede. Pero todas estas cuestiones han ido definiendo la variedad. Otra cosa que es lo que más está impactando hoy en el espectro varietal que se está plantando en Argentina tiene que ver con la productividad y la precocidad. La precocidad es la rápida entrada en producción, es decir, qué variedades son precoces y rápidamente nos van a dar kilos en los primeros años, y la productividad es medida en función del ciclo de vida de la planta, cuáles plantas son las que van a rendir más cantidad de kilos por hectárea, o mejor dicho, yo hoy prefiero hablar, y en esto acordamos con Esteban, de kilos de almendra por hectárea y no kilos de nuez por hectárea, porque el negocio hoy es almendra y no es nuez. Entonces esto está definiendo bastante el panorama varietal, con variedades que son muy precoces, como Catfiero, Yoyoni o Oconi, y con variedades que son muy productivas, donde aparece Pauni, también vuelve a aparecer Yoyoni, aparece Summer, Kiowa. La susceptibilidad a sarna es otro factor que se considera, y ahí tenemos un grupo de variedades que son extremadamente sensibles a sarna, como pueden ser una maja, una desirable o una wichita. Otras de sensibilidad media, como Pauni, Kiowa o Maramec, y otras relativamente resistentes o poco susceptibles, como Connie y Summer. También la experiencia nos indica que con un adecuado programa fitosanitario, el manejo de la sarna no es un problema severo. Ahora,
si vamos a hacer un cultivo orgánico, ojo con estas cosas y sepamos elegir las variedades. La alternancia, hay un índice de alternancia que surge de las parcelas de investigación de la Universidad de Georgia, que tienen muchos años de estudio y que han medido esa alternancia a lo largo del tiempo y la clasifican entre 0 y 1. 1 es la mayor alternancia y 0 es nada de alternancia. Y entonces ahí vemos que variedades extremadamente productivas como la Western, Mahan o Wichita, en teoría tienen un alto nivel de alternancia. Y variedades como Desirable o Coney, Catfier, tienen un bajo nivel de alternancia. Repito, estos son datos que traen de afuera, estos son los datos disponibles. Lo que nosotros estamos viendo es que esto no es tan así. Esto no es tan así. Hay ejemplos que mañana los van a contar los amigos del NOA, donde estamos obteniendo altísimas producciones en Mahan sin alternancia. Es decir, la producción viene creciendo altamente sin ningún tipo de alternancia. Entonces esto no es tan así, pero es lo que hay. Y es lo que elegíamos y es lo que teníamos en cuenta. Después la floración, que todos ustedes lo saben, la floración tipo 1 y la floración tipo 2, es decir, si florece primero el macho, florece primero la hembra, mejor dicho, la receptividad o la liberación del polen, y eso hace a la mezcla de variedades en los predios para que se coincidan las floraciones y podamos garantizar una polinización cruzada. Estos son algunos de los chats de floración que estamos haciendo en Argentina con datos nuestros, que es otra cosa que venimos insistiendo desde el clúster desde hace mucho tiempo con los chats de floración que lamentablemente no se habían hecho y ahora, bueno, INTA ha tomado en esto y lo está haciendo y es una muy buena noticia porque vemos que las variedades no se comportan igual en Argentina que en el hemisferio norte y que incluso no se comportan igual dentro de Argentina. Hay comportamientos distintos dentro de Argentina misma. Según el destino comercial, esto es lo que uno debería saber, qué es lo que va a hacer con su producción, si la va a vender con cáscara, para lo cual necesita nueces grandes, que tengan más del 50% de kernel, y que sean cáscara de papel. Eso es lo que pide el mercado internacional de la nuez con cáscara. Ahora, si la vamos a vender pelada, lo que necesitamos es que nos dé la almendra tamaño mamut o junior mamut, que la variedad tenga un piso de 54-56% para que el rendimiento en las plantas de craqueo sea el adecuado, que tenga una alta proporción de fancy, es lo que más se paga en el mercado internacional, es la nuez fancy, y que el color sea ámbar claro, o ámbar, como característica genética. También hemos visto que nueces de característica genética ámbar claro terminan siendo negras, pero eso es un problema de manejo, ¿no? Pero bueno. De acuerdo a todas estas cosas, se han ido desarrollando en Argentina varios polos productivos importantes, que hoy más o menos lo tenemos claramente definido. La mayor proporción de la superficie plantada en la Argentina está en Entre Ríos, o en la zona litoral, como la llamamos nosotros, que abarca Santa Fe, parte de Santa Fe, el norte de Buenos Aires. Hay otro polo importante desarrollándose en la zona de Corrientes, más que nada en el centro-sur de Corrientes. Un polo productivo muy importante en el NOA, que viene con un gran ímpetu creciendo rápidamente. Otro polo más chico en el oeste de Córdoba. Algo en el Chaco, algo en Misiones. Esos son básicamente las zonas donde se está plantando pecan en Argentina y cada una con sus propias características. Y algo en el sur de la provincia de Buenos Aires que está impulsado por INTA Balcarce, y que bueno, vamos a ver cómo termina esa historia. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado? En el litoral, ¿qué se plantaba 10 años atrás? Se plantaba Stuart, se plantaba Saxe, se plantaba Mahan, Kernodle, Starkin, Desirable, Harry Super. Básicamente eran esas las variedades que se plantaban. Y hoy, ¿qué se está plantando hoy en Argentina? Desirable, depende de la zona, depende del suelo, depende del lugar. Funciona muy bien en la costa del Uruguay, sobre los suelos arenosos. Funciona mal
o relativamente mal en los suelos pesados del centro de la provincia. Pauni es una de las grandes estrellas, por ser una de las variedades más demandadas en el mercado internacional y por tener una alta productividad. Kiowa, porque es extremadamente precoz, es decir, se está comportando como una variedad muy precoz y que ayuda en nuestra economía cuando antes nosotros recuperemos plata o facturemos, como decía hoy, hay que facturar. Cuanto más antes facturemos, mejor va a cerrar el negocio. Summer, una variedad que tiene una excelente calidad y que se viene comportando muy bien productivamente en casi toda la provincia. Lo mismo Oconi, con una facilidad de pelado enorme. Y Choctaw es una variedad que no está en el registro y está plantada y está funcionando bastante bien. A esto se le suma, según la zona, Yoyoni, otra variedad extremadamente precoz y poco plantada, pero que tiene buen resultado. Después hablará Esteban de qué problema puede tener Yoyoni. Mohawk, Nakono y Catfier son las otras variedades que hoy estamos plantando en casi toda la zona litoral. En el NOA, que se plantaba al principio en el NOA, Harry Super, Starkin, Desirable, Pawnee, Carnodel, Stuart, Mahan, Mohawk, Choctaw, Saxe. Estos son datos proporcionados por los amigos de Quebrada del Hule. Esto era lo que plantaban al principio, es decir, se llevaron muchas variedades porque había que ver qué funcionaba en el NOA, qué andaba en el NOA, y de a poco esto se fue depurando, y hoy básicamente se está plantando Western, Wichita, en las zonas más secas de Tucumán, Mahan, Pawnee, Desirable, Kiowa, Summer, Nakono, Yoyoni y Oconi. La mayoría de estas variedades y por el sistema productivo que se está adoptando en el NOA están elegidas en función de la precocidad y de la adaptación a los sistemas de alta densidad. En el NOA, después lo vamos a charlar un poquito, pero en el NOA los sistemas son de alta densidad. Nadie planta en el NOA a 12x12 o a 10x10. En Corrientes, ¿qué se plantaba hace unos años? Stuart, Saxe, Mahan, Carnodel, Starkin, Desirable, Harry Super. Vemos que se repiten las mismas variedades que fueron las primeras registradas por el INTA porque se creía que eran las mejores para la Argentina, porque era lo que más se plantaba en Estados Unidos. Ahora, ¿qué se planta hoy? Catfier, Summer, Kiowa, Desirable, Oconi, Pawnee, Elliot. Esto es lo que estamos buscando con variedades que, repito, precocidad, y en el caso de la Elliot es la apuesta de un productor a kilos de almendra por hectárea. En Córdoba, ¿qué se plantaba al principio? Maramec, Oconi, Stuart, Pawnee, Desirable, Choctaw, Kiowa, Summer, Mahan, Yoyoni. En Córdoba hubo una depuración por ambiente, según lo que me expresa mi amigo Agustín Barrutia. El problema en Córdoba son los fríos del invierno y la supervivencia de las plantas a ese frío. Y eso hizo que se hiciera una depuración y hoy lo que se planta en Córdoba es Maramec, Oconi, Nakono, Pawnee, Choctaw. Básicamente en función de la resistencia al frío, que ha sido el principal problema que se le ha presentado a los amigos de Córdoba. Y Kiowa, perdón. Nuestro vecino no voy a ahondar porque ya lo dijeron Eduardo y Álvaro excelentemente, pero por los mismos datos que me proporcionó Eduardo, tenemos que la Barton es la variedad estrella en Brasil y eso le da un perfil productivo y un perfil de calidad que tendrán que analizar. Y después vienen el resto. En los Montes Nuevos se está trabajando con otras variedades que creo que van a cambiar el perfil productivo de Brasil en el corto plazo. En Uruguay los mismos datos que presentó Álvaro, con un perfil varietal bastante mejor, en mi opinión, que lo que tiene Brasil y que lo que teníamos nosotros, digamos, y más acercado, quizás aprovechándose de la experiencia nuestra, y más acercado a lo que hoy está demandando el mercado.
algunas conclusiones que me parecen las más interesantes. ¿Qué va a pasar en los próximos años en Argentina? Va a haber un aumento fuerte de la producción, mucho más fuerte de las previsiones que se hacían, porque los sistemas productivos están cambiando. Entonces los montes jóvenes, ya no esperamos producciones comerciales en el año 8, 9 o 10, sino que esperamos producciones comerciales en el año 4, 5 o 6. Con lo cual va a haber un vuelco de producción muy importante en los próximos años de la gran cantidad de hectáreas que en Argentina hay de montes nuevos. Hay cambios en los sistemas productivos que están impactando en las variedades que se están plantando. Es decir, hoy creo que hay casi un acuerdo tácito entre todos los técnicos del país que nadie planta a más de 10 por 10. Los viejos sistemas a 12 por 12, 15 por 15, si bien algunos amigos lo sostienen, no se están haciendo o no deberían hacerse. Creemos que hay tecnología y conocimiento suficiente para seguir la misma evolución que ha seguido la fruticultura mundial, que tiene que ver con achicar los marcos de plantación, achicar los tamaños de árboles, disminuir las superficies improductivas y aumentar la superficie productiva. Esto nos está dando resultados enormes, con productividades muy altas, que van a impactar en la comercialización en un corto plazo, porque tiene que ver con esto, digamos. Los montes hoy están produciendo mayor cantidad de nuez en un periodo de tiempo más corto y con nueces de mucha mejor calidad de la que teníamos 10 años atrás. Esto nos va a cambiar el perfil, nos va a mejorar el perfil comercial de la Argentina y se nos van a abrir mejores mercados, sobre todo en los mercados de nuez pelada. Hay un cambio fuerte en la calidad y la productividad de los montes, que creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y lo que como asociaciones deberíamos empezar a evaluar para ver, bueno, ahora vienen los chinos por fin y van a habilitar quizás el convenio fitosanitario y vamos a, me miró por allá el amigo, pero vamos a habilitar la venta directa y eso nos va a mejorar el perfil comercial, pero también tenemos que seguir la instalación de las plantas de pelado, lo que es Producor, lo que es Aldea Don Julio. Creo que están impactando muy fuertemente en la oferta comercial de la Argentina y eso es lo que tenemos que empezar a tomar y volver a lo que decíamos hoy. Cuando un productor de pecan se plantea hacer un monte, lo primero que tiene que saber es a dónde va a vender esa nuez, porque eso le define el perfil productivo de su monte. Si nosotros no tenemos en claro eso, es muy difícil establecer un monte porque las variedades tienen características distintas y comportamientos distintos. Y por último, a pesar de lo que vemos, yo estoy muy preocupado con un tema desde hace varios años, que tenemos un atraso genético importante. Uno mira las variedades que hoy se plantan en Estados Unidos, y salvo Pauni y Desirable que se siguen plantando, el resto de estas variedades ya no se plantan. Están plantando otras variedades. Están plantando Lakota, Avalon, Excel, Beard, que son variedades que han mejorado notablemente el perfil de calidad y de productividad de estas variedades que nosotros estamos trabajando. Y nosotros nos estamos quedando atrasados en esto. La última incorporación de material nuestro oficialmente fue en el año 2013, que incorporamos material viejo ya en Estados Unidos. Entonces, creo que es un tema muy importante que tenemos que tomar en serio las asociaciones de trabajar sobre la incorporación de nuevas variedades, porque nos vamos a quedar muy atrasados, y esto nos va a impactar comercialmente. Así como vienen y nos piden Desirable, Pauni o Mahan para comprar, algún día nos van a venir a pedir Lakota, Avalon, Excel, Beard, y nosotros no vamos a tener. Y muchos ni siquiera vamos a saber de qué se trata, como decía hoy Álvaro, de la Barton, que si era un señor o si Beard era un pájaro que andaba volando. Y bueno, muchas gracias. Hola. Estaba prendido. Bueno, buenas tardes, buenos días. Primero quiero destacar la importancia de lo que acaba de decir Mariano. Nosotros, todos los que empezamos a plantar hace más de 10 años, empezamos a plantar a ciegas,
variedades de las que no conocíamos, los rendimientos, las calidades, los mercados, la competitividad y sobre todo la adaptación a cada región. Tener hoy esta información es invaluable para quienes van a plantar ahora, ¿sí? A lo que planteó Mariano, yo le voy a hacer cortito, le voy a agregar alguna información sobre las salidas de mercado de estas variedades que plantea Mariano, algunas que yo creo que hay que descartar definitivamente y otras que creo que se pueden incorporar o hay que prestarles atención. Bueno, escala comercial y productiva. Tenemos muchos tipos de productores, tenemos microproductores, quienes van a plantar muy poca superficie, pueden y van a comercializar localmente, pelando a mano, en su mercado local, pueden hacer cualquiera de estas chanchadas anteriores, digamos, de mezclar un montón de variedades que son difíciles de pelar, que son más grandes, que son más chicas, porque ese tipo de mercado y ese tipo de planteos tecnológicos permite tapar un montón de errores productivos, pero también le da cierta seguridad de estabilidad cuando uno tiene condiciones de trabajo bastante complicadas. Pero no ser por eso, yo no plantaría ni muchas variedades, y muchas de las variedades que están acá no las plantaría directamente, pero me parece que cuando uno empieza a tratar de buscar comercializar fuera de su mercado local, tiene que tener primero dos cosas. Una es uniformidad de lo que comercializa, y para eso en poca superficie un planteo de muchas variedades es un problema. Entonces es importante, sobre todo para quienes plantan poca superficie, elegir casarse con una o dos variedades. Podemos complementar con más variedades para asegurar la polinización, pero desde el punto de vista comercial es muy difícil vender pocos kilos de muchas cosas. Bueno, esto es un poco lo que dije recién. Para quienes tienen más escala, yo recomiendo de todas formas no plantar demasiadas variedades. Yo creo que hoy, con un planteo tecnológico razonable, complementando con otras variedades para asegurar la polinización, con 3 o 4 variedades deberíamos ser capaces de cubrir todos los mercados que vamos a lograr, y aparte deberíamos ser capaces de plantear volúmenes suficientes para uniformidad, para poder atender la demanda que vamos a tener. Y cuando hablamos de mercado, nosotros hoy básicamente tenemos dos mercados: los que compran nuez con cáscara para exportar o los que nos compran nuez pelada. Y no voy a hablar mucho del mercado interno, porque en Argentina el mercado interno tiene poco desarrollo, no tenemos mucha esperanza de que crezca demasiado, y nosotros vamos a tener una producción lo suficientemente grande como para que el problema, si queremos volcar al mercado interno, es que no nos va a comprar nada, ¿sí? Bueno, nuez con cáscara. Local es muy pequeño y marginal, es muy poca la gente que compra nuez con cáscara en el mercado local y compra una vez, no compra muchas veces. Exportación, el gran mercado mundial de nuez con cáscara es China. Nosotros hemos estado fuera del mercado chino, tenemos la esperanza, como comentamos hoy varias veces, de que volvamos a poder importar y entrar por derecha a China. También tenemos un problema con China. China ha sido para nosotros un comprador extremadamente inestable. Es muy difícil plantearse un negocio con un comprador que un año te compra y otro no. Entonces, es importante tener variedades que, si bien puede comprar China con cáscara, si China no está comprando, tengan salida para el mercado de pelado. Y entonces ahí es donde tenemos que hablar de algunas de las variedades que se han plantado y que se siguen plantando, que potencialmente son un problema cuando China no compra. Bueno, después el mercado interno, hay varias formas de comercializar, pero bueno, uno puede venderla con cáscara para alguien que la pela, y entonces ahí vamos a tener un precio acorde a la calidad de nuestra nuez para que sea para pelar. Y en algunos casos en exportación hay productores que se asocian a las plantas de pelado o al negocio en general y entregan sus nueces y van a rendimiento y a precios en esas cosas. Bueno, las variedades que no. Mahan, Maramec, Kernodle. Maramec, voy a hacer una salvedad, Maramec es una variedad de zonas frías. La mayor parte de las zonas que nosotros plantamos no tienen problema de frío, excepto el oeste de Córdoba. Entonces el oeste de Córdoba es una variedad válida, pero plantar Maramec en Entre Ríos o en Corrientes es una locura. Mahan es una variedad que todos la conocen, que los chinos buscan mucho, pero que es impelable. Entonces quien tiene Mahan sabe que se está casando con un solo mercado.
Maramec es parecida en eso y Kernoble también es parecido. Kernoble se pela mejor, pero tiene un nivel de alternancia altísimo y eso genera muchos problemas. Y aparte tampoco es fácil de pelar. Para pelado, Mahan, no. No es que no se puede pelar, tiene una almendra de muy mala calidad. Entonces, por más que tengamos tecnología que nos permita pelar Mahan, las Mahan son feas cuando uno las compara con todas las otras variedades que se pelan y entonces nos van a traer problemas de mercado. Stuart, Success y Harry Super son variedades muy difíciles de pelar mecánicamente, cada una tiene sus razones para que esto sea así. Stuart básicamente porque tiene un problema con la conformación de la cáscara que se mete en los agujeritos en los canales de la almendra y eso hay que terminarlo a mano y eso tiene un costo de pelado muy alto que termina haciendo que el precio sea bajo. Success con una cosa parecida, por cáscara muy gruesa y porque aparte por la pared que separa las dos mitades que queda pegada a la mitad y eso después también hay que separarlo a mano, eso para las plantas de pelado implica un costo extra muy alto y termina siendo un castigo en el precio o un problema en el rendimiento. Y Harry Super, porque por la forma que tiene la nuez, se genera un porcentaje muy alto de partidas. ¿Sí? Ahí estamos estudiando formas de mejorar eso, pero hay variedades mejores de Harry Super, no tiene sentido seguir plantándola. Y otras que recomiendo evitar, Mahan, Shoshone y Mohawk. Mahan, porque estoy enojado con la Mahan. Shoshone es una variedad que planta, hay algunos productores a los que le va muy bien con Shoshone. Lo que nosotros sabemos de Shoshone es que en Estados Unidos se dejó de plantar hace mucho tiempo porque tiene muchos problemas de alternancia cuando adulta. Nosotros no tenemos casi Shoshones adultas. Entonces, pero conociendo que pasa eso, quien plante hoy Shoshone está, digamos, no necesitamos plantar Shoshone. Entonces, quien plante hoy Shoshone está potencialmente comprándose un problema para el futuro. El problema en Estados Unidos, cuando adulta, es no solo que tiene alternancia, sino que tiene un serio problema de calidad los años que produce mucho. Tanto es así que no tienen precio. Entonces, muchas de estas conclusiones en Estados Unidos se sacaron antes de que aparezcan las primeras prácticas para minimizar la alternancia. Entonces no sabemos si hoy Shoshone con prácticas nuevas podría mejorar. Pero la realidad es que nos estamos comprando un riesgo y tenemos variedades mejores que Shoshone para cumplir la función que tiene Shoshone dentro de las plantaciones. Y Mohawk, porque también es una variedad muy grande, que tiene problemas serios de calidad. Es muy linda, uno ve una nuez Mohawk enorme, como las Mahan, son lindas, por eso estas son nueces bárbaras, pero después son un problema. Otras consideraciones, sobre todo para los productores chicos. Para los productores chicos les cuesta mucho conseguir servicios por falta de escala. Si ese productor chico tiene un montón de variedades que van a tener un periodo de cosecha muy largo, se le va a hacer todavía mucho más difícil conseguir a alguien que vaya a cosecharles y vaya y venga varias veces. Entonces, salvo que lo hayan que ellos tengan pensado hacer a mano, tener una cosecha concentrada para quienes tienen pequeñas superficies es fundamental para poder conseguir servicios de cosecha. Y para quien tiene superficies grandes y cosechan ellos mismos, es al revés. Les conviene tener un periodo largo de cosecha de manera de optimizar la maquinaria y poder arrancar temprano y tener maduraciones de las variedades a lo largo del tiempo.